Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video que titula Tic Data, o si no, una pronunciación para los que saben inglés sería Tic Date. Bueno, yo no sé mucho inglés, pero bueno, en todo caso voy a utilizar Tic Date o Tic Data de las dos formas. Me siento más cómodo pronunciando como nosotros en español, pero bueno, hay gente que le gusta bastante el inglés, entonces seguramente prefiera Tic Date. Tic Date como método de investigación es una de las herramientas que han surgido como complemento al Big Date o al Big Data. ¿Sí? Al Big Date es un complemento. Tic Date como método de investigación es un complemento al Big Data, ¿ya? Ante esta nueva era digital que estamos atravesando y que se ha profundizado el uso de las tecnologías con el tema de la pandemia y de los encierros, las cuarentenas, pues ha crecido el uso, se ha incrementado muchísimo, dicen los expertos, el uso de Internet, de las tecnologías, el trabajo online, eh, el estudio online, estudiar de manera online, y pues ante esto surge este tema del Big Data y el Tic Data. Hoy vamos a dialogar un poco de estos dos aspectos, pero voy a profundizar más en lo que es el Tic Data, que es mi área de mayor especialización, diferente a lo que es el Big Data. Bueno, como les había dicho, vamos a reflexionar sobre el Tic Data y el Big Data, ¿ya? El Tic Data y el Big Data. Bueno, el Big Data, en los últimos años se escucha mucho esta palabra Big Data, que quiere decir datos masivos, información masiva, en español, digamos así, y ha tomado fuerza el tema de la computación, de los sistemas electrónicos, de lo que es las redes sociales digitales, y esto ya lo hablo en lo que es un video que tengo sobre la sociedad digital. Ustedes pueden encontrar en mi YouTube un video que se llama Sociedad Digital, donde que analizo estos temas ya como un antecedente, y en torno a eso ha surgido el término Big Data, que quiere decir datos masivos, y ya vamos a explicar un poquito de eso. Antes, cierto, me olvidé de decirles que este video, para que ustedes tengan una referencia del tiempo, más o menos durará unos 45 minutos aproximadamente. Si es que es menos, mucho mejor, pero en ese tiempo vamos a desarrollar este análisis, esta reflexión sobre el Tic Data como método de investigación. Entonces, el Big Data, como les estaba diciendo, cerrando el paréntesis que abrí, pues está más enfocado en lo que son los datos masivos, los algoritmos, las matemáticas, son especialistas en Big Data, los matemáticos que aplican las matemáticas, valga la redundancia, a la informática, a la tecnología, los ingenieros de sistemas, los ingenieros en inteligencia artificial, los que manejan los algoritmos, datos cuantitativos. Entonces, de eso se trata el Big Data. Y tiene algunos antecedentes lo que es el Big Data, ¿sí? Entonces, con el surgimiento del mundo electrónico, del mundo de las computadoras, de las máquinas, de la robótica, de la inteligencia artificial, pues ha surgido el Big Data como datos masivos de información, ¿sí? Que de alguna manera estamos dejando una huella digital en toda la computación, ¿sí? En nuestros celulares o smartphones, estamos en las computadoras, de pronto lo que ha sido la revolución del microchip en algunas cámaras de seguridad, estamos inclusive en nuevos vehículos, vienen con inteligencia artificial, algunos aparatos electrónicos, etcétera. Entonces, es toda esta gama de tecnologías y que nosotros como seres humanos usamos estos aparatos, esta tecnología día a día y estamos dejando una huella digital, y esos datos y esa información, pues los informáticos lo manejan, lo centralizan en softwares, en la nube o en diferentes espacios para poder eh, entender el comportamiento humano, el comportamiento científico, etcétera. Entonces, el Big Data
Como ven ustedes aquí, tomado de la página de Antropología 2.0, pero no es la única página que habla de esto, sino ya voy a mostrarles otros personajes que hablan sobre esto. Entonces, el Big Data se basa en lo numérico, en lo matemático, en lo cuantitativo, en muestras de datos de información masiva, grande, datos masivos, algoritmos, pero básicamente lo que son números, matemáticas, cálculos aplicados a los sistemas electrónicos, a los sistemas digitales. Ante el surgimiento del Big Data, han habido otros autores que hablan en cambio del Tick Data, ¿sí? Del Tick Data o del Tick Data, como quieran pronunciar. Y esto se basa principalmente en la investigación social de índole cualitativo y no necesita tanta información como necesita un informático, uno que aplique el Big Data. Necesita más bien datos profundos, cualitativos, se basa en recoger información cualitativa con muestras pequeñas, a diferencia del Big Data, que son muestras grandes de datos, de mucha información. El Tick Data necesita pocos datos, pero profundos. Profundizar en el contexto, en las emociones, en el contexto, en las interrelaciones humanas, ¿sí? A diferencia del Big Data, que se basa todo en las máquinas, en los equipos electrónicos, en los celulares, en las computadoras, en el Internet, en los software, etc. Entonces, a diferencia del Big Data, el Big Data lo que necesita es datos, pocos datos, pero profundos, no extensos, no grandes cantidades de datos numéricos, sino más bien el Tick Data lo que utiliza es otro tipo de datos. Estos datos lo llamamos datos densos, datos cualitativos, que implica ver el contexto, entender las emociones de las personas, las expresiones faciales, la interacción, incluso a veces hasta el contacto humano, el contacto cercano. Y pues esto está basado básicamente en lo que es la semiótica, la comunicación, la etnografía, la antropología, la psicología, ¿ya? Los que más utilizan Tick Data y los más especializados en Tick Data pueden ser antropólogos, principalmente la rama de la antropología ha utilizado mucho el Tick Data. La psicología también, pero dentro de la psicología también hay psicólogos que se manejan con programas informáticos, con test y software electrónico, etcétera, ¿sí? Mientras que los antropólogos son los que por lo general, no digo que siempre, por lo general han utilizado más lo que es la etnografía, el Tick Data, etc. Mientras que el Big Data, dentro del campo de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, ha sido utilizado principalmente por los economistas, que manejan datos, que manejan estadísticas, que manejan matemáticas, números, principalmente. Entonces, estas dos ramas de datos, los datos densos del Tick Data y los datos masivos del Big Data ya tienen un antecedente, O sea, esto relativamente es algo nuevo, el Big Data, pero el Big Data ya tiene otros antecedentes. Y otro de los elementos es que estos dos campos deben ser complementarios, ¿ya? Porque si no vamos a entrar en la típica discusión de esto o lo otro, cayendo en un maniqueísmo de que lo uno es mejor y lo otro es mejor, pues evidentemente que no. Los dos, tanto el Tick Data como el Big Data, son importantes hoy en esta sociedad del siglo XXI, que estamos relacionados con el celular, con las máquinas, con la tecnología. El uno y el otro se necesitan y son complementarios, ¿ya? Tanto el Tick Data es importante como el Big Data. El riesgo fuera que le demos demasiadamente valor al uno o al otro. Ahora, por supuesto, que en el mundo laboral, en el mundo profesional, en la sociedad del siglo XXI, pues evidentemente que hay, como les digo, personajes que más se manejan con las matemáticas, es decir, con el Big Data, y hay personajes que se manejan mejor con la comunicación, con el lenguaje, con la semiótica, ¿ya? Entonces, esto ya tiene sus antecedentes. El Big Data se centra más en números y el Tick Data más se centra en expresiones, en emociones. Sí, ya vamos a ir profundizando. Y esto ya tiene sus antecedentes porque en el caso del Big Data, que vamos a explicar un poquito, después no soy especialista, yo soy más especialista en Tick Data, pero eso no quita de que yo utilice el Big Data.
he utilizado, lo utilizo y lo seguiré utilizando lo que es el Big Data, pero personalmente como psicólogo, como investigador, tengo más experiencia en lo que es Big Data, ¿ya? Entonces, pero en todo caso les voy a explicar en términos generales cuáles son los antecedentes del Big Data o del Big Data, que es básicamente la investigación de tipo cuantitativo. La investigación cuantitativa es los antecedentes del Big Data, ¿sí? La investigación cuantitativa, la ciencia cuantitativa. Y como les dije, ¿quiénes son dentro del campo de las humanidades los que más han utilizado investigación cuantitativa? Por lo general, los economistas. Ahora, por supuesto que hay economistas también que utilizan la parte cualitativa, pero principalmente los economistas se han focalizado en lo que es estadísticas, números, datos, ¿sí? Y también los sociólogos. Los sociólogos, por lo general, no digo que todos, pero muchos de los sociólogos utilizan datos cuantitativos, estadísticas, encuestas, etcétera, ¿ya? Y dentro de la psicología, dentro del campo de los psicólogos, hay los psicólogos que más les gusta el Big Data que el Tic Data, y por lo tanto los que les gusta el Big Data se manejan con test de personalidad, con test de trastornos de personalidad, con test de depresión, con test de ese tipo, ¿ya? Entonces, dentro de las humanidades así se maneja. Y lo mismo dentro del campo de la biología, de lo que son las ciencias naturales. Estamos hablando, por ejemplo, geología, biología, ingeniería, ¿sí? Las ciencias naturales, por lo general, están más centradas en Big Data, ¿sí? Están más centradas en el Big Data porque utilizan muchos instrumentos de medición, por ejemplo, los mismos GPS, los sistemas de información geográfica, son utilizados por la geografía, por la geología, por las ingenierías, y eso utilizan básicamente lo que es la alta tecnología basado en datos, basados en matemáticas, y por lo tanto su investigación es de índole cuantitativo. Y por supuesto que dentro de las ingenierías, estamos hablando de ingeniería civil, ingeniería en geología, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, por supuesto que principalmente ellos utilizan lo que es el Big Data, pero de pronto les puede servir esta conferencia porque vamos a complementar esa información con Big Data, con datos profundos, densos, ¿ya? Y que retoman otros aspectos. Entonces, el Big Data, aquí está ejemplos de cuáles son la base del Big Data. En el caso, por ejemplo, se utilizan censos y para procesar esos censos, históricamente hemos utilizado calculadoras, las matemáticas, los números. Después, en los 90 utilizábamos el Excel, o se ha utilizado más el Excel y hasta el día de hoy se sigue utilizando el Excel. Utilizan, por ejemplo, programas como el SPSS, que son programas estadísticos, que es uno de los más conocidos acá en el Ecuador, el SPSS. Pero también hay otros softwares de inteligencia artificial, de manejo de datos masivos, de bases de datos, de estadísticas, que aquí están otros de esa información. Los que conocen informática, conocen estadística, pues van a saber más que yo sobre estos aspectos. Yo eso les digo, yo he utilizado, por ejemplo, Excel, también alguna vez utilicé SPS, aunque ya menos el SPS, más he utilizado el Excel, y por supuesto ya las calculadoras, que es como los inicios de lo que fue el Big Data, las calculadoras básicas y hay calculadoras mucho más avanzadas, y pues de ahí tenemos ya no solamente calculadoras, sino después pasamos al Excel, se pasó al SPSS y a otros programas ya más estadísticos de bases de datos, de programas de software de estadística, etc. Entonces, digamos que, y además, los que han manejado datos cuantitativos, por lo general, se manejan en torno a censos, utilizan la investigación cuantitativa respecto a la encuestas para manejar datos y cómo procesar esos datos, ¿ya? Utilizan en el caso, por ejemplo, de los psicólogos, muchos psicólogos les gusta utilizar bastantísimo los test, ¿sí? Y eso nos da cálculos numéricos y hay ahora tests también como software, como parte de inteligencia artificial, también hay test diseñados para diversos tipos de uso en la psicología. Test de personalidad, test de proyección, test de enfermedades, test de selección de personal, test de trastornos educativos, del aprendizaje, etc. Entonces también hay algunos psicólogos creen mucho más en el Big Data que en el Tic Data, ¿ya? Y
de pronto también habrán los científicos, los ingenieros, los médicos, los biólogos, los químicos, que les gusta más bien manejarse en torno a experimentos de índole cuantitativo. Entonces, aplican los experimentos, pero registran la información de manera cuantitativa, con datos, con estadísticas. Un cardiólogo, por ejemplo, para medir las palpitaciones del corazón, etcétera, utilizan experimentos y utilizan máquinas que les va dando ciertos indicadores y cierta inteligencia artificial en torno a eso, ¿ya? Y pues más en la antigüedad se ha utilizado cuadernos ya como instrumentos, se ha utilizado cuadernos de cuadros antes de las calculadoras, que se utilizaba como tecnología. Los cuadernos de cuadros, los cuadernos de contabilidad para el caso de los economistas, de los contadores, de los administradores de empresas. Se ha utilizado calculadoras, como ya vimos, y bueno, ahora como ya les dije, bases de datos, hojas de cálculo, etcétera. Entonces, esto es el mundo del Big Data. ¿Ya? Estos son los antecedentes o las bases del Big Data, que son los softwares que manejan datos numéricos, manejan datos masivos, grandes datos para procesarlos a través de Excel, de SPSS, de otros programas estadísticos. Y ahora, sí, bueno, antes de pasar a lo siguiente, diapositiva, quiero recomendarles donde que yo analizo también las encuestas, ¿ya? Y este video lo publiqué el 19 de julio del año 2020, que se llama La encuesta técnica de investigación, el 19 de julio del año 2020. Ustedes entran al YouTube y pueden buscar así de esta manera, encuesta Elvis Orellana Espinosa, y les va a salir esta conferencia de aquí, ¿ya? Que les recomiendo de paso. Entonces, estos son los antecedentes de lo que es el Big Data. Y aquí tenemos un documental. Yo no soy experto en Big Data, pero para que ustedes, si quieren profundizar, quieren conocer más lo que es el Big Data, hay muchos documentales, gente que explica, ya más expertos en Big Data en YouTube y también en revistas científicas, etcétera, en el Internet mismo utilizan el Big Data, pero yo les recomiendo un documental que a mí me pareció súper chévere, que dura más o menos una hora. Fue publicado el 4 de agosto del año 2017 por la televisión española. Se llama Big Data, conviviendo con el algoritmo, un documental, Documentos TV. Y ustedes pueden poner así, Big Data documental en el buscador y les va a salir este documental de aquí, colocado en este canal que se denomina Videos Voz en YouTube, ¿ya? Ahí les explica de una forma bastante didáctica en este documental de una hora lo que es el Big Data, cómo se relaciona con la inteligencia artificial, con la robótica, etcétera. Y principalmente, como les digo, son datos masivos para poder investigar, para poder conocer a las personas, guardar información, procesar esa información y sacar y tomar decisiones. Ahora, ustedes parece que esto fuera del futuro, pero tenemos aquí, por ejemplo, ya tenemos en la tecnología de la exploración de otros planetas que visitan el espacio, la carrera espacial, y hay muchas, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno ruso, el gobierno chino y los gobiernos europeos ya están aplicando investigaciones y aplicando el Big Data a la robótica para los viajes aeroespaciales y las exploraciones a la Luna, las exploraciones a Marte, las exploraciones al espacio. Y este es un ejemplo de cómo se puede aplicar la tecnología del Big Data para ir al espacio y explorar la geología, la biología de estos espacios, ¿sí? Yo les recomiendo aquí una conferencia, un video que yo tengo en mi canal de YouTube que se llama 20 científicos de hoy. Ya tengo un video que se llama 20 científicos de hoy en mi canal en YouTube. Si es que puedo, les dejo después en la parte de la descripción. Ojalá pueda dejarles en la parte de la descripción, donde que ahí yo les explico un poco también sobre la ciencia y cómo se aplica el Big Data, la ciencia de los datos, de la informática a la robótica y cómo la robótica están utilizando robots para explorar la biología de Marte, la geología de Marte y el espacio, ¿ya? En todo caso, vean este documental. Si es que puedo, ya les dejo en la parte de abajo este, este video que yo tengo en mi canal de YouTube que se llama como 20 científicos de hoy. ¿Ya? Entonces, esto es el mundo del Big Data. Ahora, y alguna vez, en los próximos videos, profundizaré un poquito más en lo que es el Big Data.
¿ya? Quizás me dedique a hacer ya un video exclusivo de unos 45 minutos, asimismo, solamente sobre Big Data. Pero en este caso, solamente es una reflexión para ir al tema que nos concierne el día de hoy, que es el Big Data. Ahora, el Big Data, como les dije, tiene ya sus antecedentes. El Big Data o el Big Data tiene ya sus antecedentes, que es centrado en lo que es la investigación de tipo cualitativo, la ciencia cualitativa, la ciencia de los datos cualitativos, de la información cualitativa, de la comunicación. Y como ustedes ven aquí, ¿cuál ha sido la tecnología, digamos, entre comillas, ¿sí? Y no tanto entre comillas, sino lo que se ha utilizado en la historia en la investigación cualitativa? Y la investigación cualitativa es la base del Big Data o del Big Data. Por ejemplo, los antropólogos desde hace muchos años han utilizado, o los mismos psicólogos hemos utilizado nuestros cuadernos de apuntes, ¿sí? Los cuadernos simples de papel, ¿sí? Para apuntar, si es que vamos a algún lugar, estamos observando en una comunidad, observamos en una familia, observamos en una persona y tomamos apuntes en una tecnología básica como un cuaderno y un esfero. Otra de las tecnologías importantes dentro de la investigación cualitativa, por supuesto, son los libros, las bibliotecas, los libros. Claro que ahora también hay libros digitales, pero en este caso la investigación cualitativa y el Big Data, aparte de que utilizamos los libros digitales y tecnología respecto a eso, pues tradicionalmente lo que hemos utilizado son bibliotecas y libros. Entonces, asimismo como los cuantitativistas utilizaban calculadoras, utilizaban números, nosotros hemos utilizado ¿qué? Libros, textos, historia, literatura, y en base a eso hemos ido analizando sobre la realidad. Porque la base de la investigación cualitativa, ¿qué ha sido? Por ejemplo, la etnografía, la histografía, poder hacer histogramas, o la biografía de una persona, su historia de vida, o la psicografía para caracterizar, valga la redundancia, la personalidad de una persona, las características humanas, emocionales, cognitivas, comportamentales de una persona. Hemos registrado esto en forma de literatura, en forma de escritura, en forma de ensayos, en forma de libros. Y esta ha sido tradicionalmente la tecnología que más nos hemos utilizado. Mientras que la tecnología utilizada por los de investigación cuantitativa, que ha sido las calculadoras, los cuadernos de contabilidad, después del Excel, etc. Mientras que nosotros, los que más hemos estado apegados al tema cualitativo, hemos utilizado los cuadernos, los libros, los audios para grabar, por ejemplo, una entrevista a una comunidad, en una sociedad, a una persona. Hemos utilizado, ¿qué cosa? Grabadoras para tomar el audio. Ahora quizás ya no se utilizan las grabadoras, utilizamos el celular para grabar cierta cosa, alguna entrevista con los debidos procesos éticos que requiere un proceso de investigación. Y por supuesto que hemos utilizado tecnología, pero no tecnología tan avanzada. De pronto el Word de por sí ya es un instrumento para escribir, para redactar informes de tipo cualitativo, con letras, con expresiones, con gráficos, etc. Entonces, esta ha sido la tecnología básica y los antecedentes del Big Data. Y por supuesto, aparte de la etnografía, la histografía, la biografía y la psicografía, hemos utilizado algunos instrumentos básicos que es nuestra tecnología, como por ejemplo experimentos, pero de índole cualitativo, ¿ya? Observaciones, ser muy observadores, no solamente ver, sino observar. Y el proceso de ver y observar es muy diferente. Ver es simplemente a través utilizando el órgano de la vista. El observar implica otras cosas, otros elementos de reflexión, de análisis, de estar atentos, etc. Hemos utilizado entrevistas, grupos focales, hemos utilizado una herramienta muy histórica utilizada desde los filósofos de la antigüedad, como es la dialéctica o los multilemas. Yo tengo una conferencia sobre multilemas que les invito, también otras, los sociogramas, gráficos respecto a las relaciones, las comparaciones entre unas personas y otras, entre unas teorías y otras, entre unos discursos y otros discursos, entre unos contenidos y otros contenidos, etc. Hemos utilizado muchísimo el análisis del lenguaje, la lingüística, de la comunicación y de la semiótica.
que es el análisis de los símbolos, de los signos, etc. Entonces, claro que utilizamos datos, pero nosotros utilizamos datos no de índole numérico, sino de índole simbólico, de índole comunicativo, de índole lingüístico. Y en eso nos especializamos los de investigación cualitativa. Y no necesitamos muestras tan grandes, sino muestras pequeñas, pero que profundicen, indaguen a profundidad, no con mirando o sea, mejor dicho, mirando sí el contexto, los rostros, mirando tratando de ver los mensajes no dichos, etcétera. Y esta ha sido la tecnología. Ahora, aquí les invito, por ejemplo, también, que es una de las herramientas que yo personalmente utilizo mucho, como TICDate o en la investigación de índole cualitativo, se llaman los sociogramas. Les invito a este video, ustedes buscan sociogramas, ponen mi nombre y ahí les va a salir en YouTube este video, sociogramas por Elvis Orellana Espinosa, publicado el 2 de julio del año 2020. Es una herramienta muy importante que utilizamos los investigadores de índole cualitativo. Ahora, tomando eso como antecedentes y la base del TIC Data o del TIC Date es justamente todas estas técnicas, la etnografía, la psicografía, las técnicas proyectivas, las entrevistas, la observación especialmente. Aquí está uno de los referentes que habla y una de las que mayormente ha hablado en el mundo hoy sobre lo que se llama el TIC Date, ¿ya? Y tiene un artículo que les invito, ella se llama Tricia Wang, si es una china, de nacionalidad china, se llama Tricia Wang, publicado en medium.com, ¿sí? Medium.com, en el año 2016, el 26 de mayo del 2016, Tricia Wang escribe en esta publicación por qué Big Data o Big Data necesita de TIC Date, ¿ya? Entonces, cómo estos dos elementos son necesarios y complementarios, el Big Data y el TIC Date, pero por supuesto que ella es más especialista en TIC Date, pero eso no descarta de que el Big Data es importante, por supuesto. Entonces, les invito a este documento de Tricia Wang, y ella fue la que ha dado el nombre o una de las pioneras en lo que es el TIC Date. Pero como les digo, el TIC Date no es ninguna cosa del otro mundo más que aplicar ciertos principios de la investigación cualitativa y etnográfica a el mundo digital, al mundo tecnológico, al mundo digital, al mundo de la informática. Y aquí está, por ejemplo, ella, Tricia Wang, indica que cuando trabajaba para la empresa Nokia, ¿sí? Nokia es una de las empresas tecnológicas que lamentablemente ya fue adquirida, me parece que es por Microsoft, por una otra empresa, pero antes de que desaparezca o sea absorbida por otra empresa Nokia, Tricia Wang trabajaba para Nokia. Trabajaba para Nokia. Y Nokia hacía investigaciones de mercado, investigaciones de sus clientes, hacía investigaciones básicamente de mercado de sus clientes, del comportamiento del consumidor. Y Nokia se basaba más, dice ella, en datos y en muestras grandes de millones de clientes, datos de millones de clientes divididos en edad, en sexo, en identidad cultural, residencia, comportamiento, etcétera. Nokia se basaba en datos y en investigación básicamente de índole cuantitativo, con datos masivos, es decir, en el Big Data. Confiaba más en los informáticos, en los datos que les daban los informáticos, los estudiosos del Big Data, los investigadores de índole cuantitativo, y confiaron más en ellos y no confiaron mucho en las investigaciones de Tricia, diciendo que sus muestras de investigación eran muy pocas. Y por eso ellos confiaban más en los datos masivos, en el Big Data, de sus informáticos, de sus investigadores cuantitativos, de sus economistas de índole cuantitativo o los investigadores estadísticos. Mientras que Tricia investigó en muestras pequeñas, relativamente pequeñas, como por ejemplo 100 clientes, pero ella profundizaba en cada uno de ellos, viéndoles en su contexto, conviviendo con ellos, entendiendo su comportamiento en la vida cotidiana, en su contexto, en su realidad, en su día a día,
utilizando técnicas del tick date, de la etnografía, de la observación, principalmente. A pesar de que no eran muchos clientes, millones de clientes como lo utilizaban los que utilizaban Big Data, sino que en pocos clientes, pero profundizaba en esos pocos clientes profundizaba con ellos. Se inmiscuía en la comunidad para ver lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, si lo que dicen y lo que hacen está siendo coherente o está siendo incoherente. Mientras que acá los de Nokia utilizaban datos masivos, con encuestas, con programas informáticos y con millones de datos les arrojaba unos resultados. Mientras que Tricia utilizaba el tick date y profundizaba en ciertos comportamientos. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo las empresas, o muchas de las veces las mismas universidades y ciertos profesores de las universidades o consultores de empresas utilizan más la investigación del Big Data, de los datos cuantitativos, estadísticos, con muestras grandes y poco utilizan muestras pequeñas pero a profundidad, como lo hizo Tricia. Entonces, este es un elemento clave para entender que lo uno y lo otro son complementarios. Sin embargo, Nokia no creyó en Tricia Wang y creyó más en sus investigadores cuantitativos. Y eso fue uno de los motivos por los cuales Nokia no logró conectarse y entender el comportamiento de sus clientes y de los hábitos de consumo de los clientes, y por lo tanto fue uno de los motivos de su quiebra. Y a pesar de que Nokia entre el 2000 y el 2010 era una de las empresas más reconocidas del mundo a través de sus aparatos tecnológicos, quebró prácticamente y fue adquirida por otra empresa, y Tricia comenzó ahí a hablar sobre la importancia del tick data o del tick date en las empresas, en las universidades y en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces yo no estoy ni 100% diciendo lo que diga Tricia, que es mi área de especialidad, del tick date. Yo considero que el Big Data, los datos numéricos, los datos estadísticos, sí son importantes, pero no son la única forma de hacer investigación del comportamiento de los clientes, de las personas, de los consumidores, de los empleados, etc. Necesitamos complementar el Tick Date con el Big Data. Y son dos herramientas que deberíamos irlos complementando. Aquí está otro especialista en Tick Date, que ustedes pueden encontrar en cualquiera de los buscadores del Internet. Lo buscan como Antropología 2.0. Y aquí hay un artículo que se denomina ¿Qué es el Tick Date? De Pablo Mondragón Valero, que publicó en el año 2017. Y aquí nos explica Pablo, que es un antropólogo que utiliza mucho el Tick Date y la etnografía para investigar a las empresas. Y como les dije, el Tick Date no es ninguna cosa que se ha inventado ahora, ni el Big Data tampoco creo que es una cosa que se ha inventado ahora, sino que tienen sus antecedentes. Y en este caso, el Tick Date tiene sus antecedentes modernos en el siglo XIX. Y aquí está un personaje y un video que les recomiendo, publicado el 18 de febrero del año 2013 en Educatina, sí, que es un canal de YouTube. Se llama este video ¿Qué es la etnografía? Bronislav Malinovsky, Antropología Social Educatina. ¿Ya? Él vivió entre 1884 y 1942 y fue uno de los pioneros en el método etnográfico, que es la base del Tick Date de ahora del siglo XXI. Entonces, muchos de sus principios ya fueron consolidados en el siglo XIX. Pero si vamos a tomar la historia, muchísimos años antes también ya se debatió sobre la importancia, no tenía quizás el nombre de etnografía, pero ya se utilizaron muchos métodos de investigación de esta índole. Pero en todo caso, esta es la base, y si ustedes profundizan en el método etnográfico, van a entender las bases del Tick Date. Ya. Este es otro video que les recomiendo. Pueden buscar en YouTube, ponen mi nombre y ponen metodología de la investigación. Y se llama así este video, Metodología de la Investigación, por Elvis Orellana Espinosa,
publicado el 5 de julio del año 2020, donde que yo ya explico la metodología de investigación cuantitativa, la cualitativa y la mixta, ¿ya? Entonces, ahí están las bases del TIC Date y del Big Date. Y este es otro video que se llama ¿Qué es la investigación científica? Un resumen que yo hago en 10 minutos aproximadamente, publicado el 1 de octubre del 2020 en mi canal. ¿Ya? Donde que aquí explico muchas cosas del método cuantitativo, del método cualitativo, que son las bases del TIC Date y del Big Date. Otro video que les recomiendo se llama Etnografía en la era post-digital, desafíos y oportunidades, publicado en una universidad, en un canal de YouTube que se llama Lab UAM, Universidad Autónoma de México, ¿sí? Que es la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de México. Entonces aquí está este canal y ustedes pueden buscar en YouTube Etnografía Digital y les va a salir este video de aquí, ¿ya? Que es un antropólogo, perdón, él es un comunicador social que utiliza mucho la etnografía digital, especialista en etnografía digital, doctor Edgar Gómez Cruz, para entender lo que sucede en el Internet, haciendo etnografía aplicada al Internet como método de investigación, cómo investigamos el comportamiento del Internet, de las empresas en Internet, de los consumidores en el Internet, de los usuarios de las redes sociales, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo profundizamos en lo que es la importancia de la etnografía digital? Y Edgar Gómez, este doctor en etnografía digital, hizo un histograma utilizando cómo ha ido evolucionando las empresas que se han tomado prácticamente Internet, desde 1969 hasta prácticamente la actualidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Google, el caso de Facebook. Google en el 98, Facebook y YouTube desde el 2004 comenzaron a apropiarse prácticamente del Internet. Son las empresas que dominan, que son las pioneras, que han dominado el mercado de las redes sociales, el mercado del Internet. Son las empresas que son más importantes. Entonces, esto es hecho por Edgar Gómez, de México. Y yo me basé en este gráfico para mostrarles este de aquí, que son empresas que de alguna manera también conozco. La misma HP, ¿sí? Fue una empresa que surgió por allá por los años 30 o 40 del siglo XX y que todavía sigue siendo reconocida, pero ya no es tan poderosa como las otras. Sigue siendo poderosa, pero no tanto como las otras empresas del mundo digital, del mundo de la inteligencia artificial, del software, del hardware, etc. Entonces ya en los años 30 y 40 HP ya estaba en el mercado. Y a partir de 1960, 1970 surgen otras empresas como es el mismo Microsoft, Apple. Microsoft y Apple revolucionaron el mundo de la inteligencia artificial, del mundo de las computadoras, de los ordenadores, ya a partir de fines de los 70s y prácticamente en los 80s y mucho más hasta la actualidad. Siguen dominando Microsoft, de Bill Gates, Apple, de Steve Jobs, hay hasta películas de ellos, y cómo ha ido evolucionando el Internet. En 1990 surge la WWW o WWW, en el 98, como ya les dije, surgió Google, en el 2001 Wikipedia, y acá tenemos Facebook, YouTube y otras empresas que también se puede mencionar, pero estas son quizás las más relevantes. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando en estos últimos 70, 80, 90 años lo que ha sido el mundo del Internet y lo que se nos viene también a futuro? ¿Ya? Michio Kaku tiene un libro que se llama La física del futuro, que ya les voy a mostrar después. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el futuro en el mundo digital, en el mundo del TIC Date, del Big Date, y qué se nos va a venir en el futuro a 50, a 100, a 200 años? Y un físico, un científico nos explica, haciendo investigaciones a otros científicos sobre cómo van a impactar las tecnologías de la información, de la comunicación al futuro. Y si es que quieren algo más profundo sobre la historia del Internet, aquí les recomiendo este canal. Los otros contenidos no estoy seguro, no he visto, pero lo que sí les recomiendo es este video de 8 minutos en este canal, publicado el 30 de abril del año 2011. Aquí habla sobre una breve historia del Internet que les recomiendo que lo vean.
para que ustedes vayan analizando cómo ha ido evolucionando el Internet y las empresas que se han ido tomando el mundo digital. Y lo mismo, este es otro video que habla de la breve historia de la WWW, la World Wide Web, ¿sí? Desde hace 25 años, publicado esto el 9 de diciembre del año 2015 en este canal que se llama Eric El Yager. Les recomiendo este video. ¿Ya? También aquí en breves rasgos, en poco tiempo, no es más de 15 minutos, explica lo que ha sido la evolución de la WWW, la www dentro del Internet, en términos generales. Y cómo algunas empresas como Facebook, como Instagram, como YouTube, como la misma Wikipedia, Google y otras empresas se han ido tomando el mundo digital. Y esto es importante para el TIC Date. Si uno quiere aplicar TIC Date, tiene que conocer la historia del Internet, la historia de la electrónica, la historia de la informática, la historia de la electricidad, ¿sí? Y cómo eso ha ido evolucionando y hemos llegado a lo que es ahora la inteligencia artificial, el Big Data y el TIC Date. Y aquí les coloco también otro video publicado en VisualPolitik, que es un canal de YouTube. Tiene un video que se llama ¿Por qué Silicon Valley es tan rico? VisualPolitik, publicado el 18 de septiembre del año 2018 y que tiene más de 1 millón de visualizaciones. Aquí les explica cómo Estados Unidos, en el Valle del Silicio o Silicon Valley, en el estado de California, al oeste de los Estados Unidos, cómo se desarrolló este mundo del Silicon Valley, que no fue así como que de la nada, sino que hubieron inversionistas, hubo un aporte del Estado, del Estado central de los Estados Unidos, del gobierno, cómo las universidades apostaron a esto de aquí, y cómo desde el gobierno se impulsó lo que es Silicon Valley, el Valle del Silicio, donde están asentadas muchas de las empresas que controlan hoy el Internet. Entonces, eso de ahí es muy importante y pues les recomiendo que vean este video, ¿sí? VisualPolitik. Todos estos elementos nos permiten profundizar en lo que es el TIC Day. Otro video que les recomiendo se llama ¿Llegó el fin de Silicon Valley? Es un video colocado en Platzi, que es un canal de YouTube que se llama Platzi y es conducido por Freddy Vega. Fue publicado el 12 de noviembre del año 2020, recién, hace casi 2 meses. Dura 21 minutos este video y ahí explica cuál es el futuro de Silicon Valley y de estos territorios donde están muchas de estas empresas. Como antecedente, hay que entender que en el año 1979, Alvin Toffler, que fue un sociólogo estadounidense, ya anticipó lo que estamos viviendo hoy día respecto al Big Data y al TIC Date. Alvin Toffler tiene un libro que publicó que se llama La Tercera Ola y que ya hablo en otros videos sobre este libro que les recomiendo. Él vivió entre 1928 y 2016, murió hace poco tiempo y también tiene un video en YouTube que se llama Tercera Ola, Alvin Toffler, publicado el 3 de junio del 2013 y este libro aquí ya habla de lo que está sucediendo ahora en el 2021. Él se anticipó, proyectó como sociólogo, como investigador, aplicó ya cómo va a ser la sociedad del siglo XXI. Y aquí está este libro y su publicación. Tengo otro video que les recomiendo que se llama Sociedad Digital, que ya les mencioné, análisis psicológico, Sociedad Digital, análisis psicológico, el 28 de diciembre del año 2020, donde que yo explico brevemente lo que es la sociedad digital y el mundo, analizo lo que es el mundo de la sociedad digital. Y como les dije, Michio Kaku nos explica qué se nos viene a futuro. Él es un físico, ¿sí? Publicó en el año 2018 La Física del Futuro. Michio Kaku nació en 1947 en Estados Unidos. Tiene sus ancestros que son de Japón, pero él reside y nació en los Estados Unidos. Este libro, que se llama La Física del Futuro, cómo la ciencia determinará el destino de la humanidad y nuestra vida cotidiana en el siglo XXII. En el siglo XXII. Él ya se anticipa al siglo XXII. Asimismo, como Alvin Toffler, que en los 80s, fines de los 70s, él ya se proyectó lo que iba a pasar en el siglo XXI. Lo mismo en este caso y en este libro, Michio Kaku
se proyecta al futuro, al año 2020, al siglo 22, ¿sí? A 100, 200 años a futuro, y ahí nos explica cómo va a ser este mundo del futuro a través de su libro La física del futuro. Él es un físico, investiga muchos elementos de la física teórica, de la física práctica, y ha investigado y ha entrevistado a muchos otros científicos que hacen innovación tecnológica, y en base a esas entrevistas que les ha realizado, cómo miran ellos el futuro de la tecnología, de los instrumentos, de la inteligencia artificial, del Big Data, de los algoritmos, de la revolución del microchip, etcétera, cómo va a ser ese futuro. Y en este libro lo explica Michio Kaku. No es un libro de ciencia ficción, es un libro de ciencia que se proyecta al futuro, ¿ya? Entonces, muy importante para aclarar eso, porque no es un libro de ciencia ficción. Por supuesto que la ciencia ficción también nos ha ayudado, la literatura, el cine de ciencia ficción nos ha ayudado un poco a mirar lo que pueda suceder, las probabilidades de lo que pueda suceder al futuro, pero en este caso no es ciencia ficción, en este caso es ciencia, la física del futuro, ¿sí? Él es un físico, es un científico, y cómo a través de este libro él y las entrevistas que ha realizado proyecta cómo va a ser la sociedad del siglo XXII, ¿ya? Entonces, esto es importante. Los que andamos en el mundo del Big Data, del Big Data, leerle a Michio Kaku o libros similares cómo va a ser el futuro, nos puede ayudar qué se nos viene, ¿ya? ¿Qué se nos viene? Y cómo entender también el presente, el pasado y el futuro, que son aspectos relacionados. Entonces, como les dije, mi especialización más es el Big Data, pero espero hacer en otra ocasión un video exclusivo de lo que es el Big Data, de lo que Michio Kaku nos está planteando, lo que pueda suceder en el futuro. Aún no acabo de leer ese libro, pero yo creo que es importante. Y prácticamente con esto estoy terminando. Espero no haberme pasado más de los 45 minutos. Estamos ya más o menos con ese tiempo y les invito a revisar mis diferentes redes sociales. Estoy a las órdenes, soy un investigador, educador, psicólogo, doy asesoría en tesis, asesoría psicológica, educación, ¿sí? Conferencias, talleres para empresas, para instituciones, y pues también invitarles a colaborar desde $1 en adelante, como les dije, en mi canal en YouTube, para que seguir analizando diversos temas, y entre ellos el mundo de la sociedad digital. Visiten mis diferentes redes sociales, principalmente les invito a mi canal de YouTube, donde está mejor organizada la información. Pasen bien, cuídense mucho, chao, chao.